Hola, seguimos como en el tema 14. Ahora vamos con la iluminación bíblica. En la iluminación bíblica vamos a meditar a Isaías 42, del 1 al 4. Las preguntas que nos van haciendo, la primera dice, ¿cuál es el nombre del autor del libro? Entonces ponemos que el autor del libro se llama el segundo Isaías o Deutero Isaías. Se supone, algunas personas dicen que posiblemente era la obra de un profeta anónimo que ejerció su ministerio allá con los desterrados de Babilonia, ¿verdad? Ese es el autor. La fecha de redacción pues anda entre el 553 y el 538 antes de Cristo. ¿Cuál es la importancia de este? Bueno, que el profeta o ese libro se escribió en el destierro. Y en nuestro profeta, la redención que debería de haber tenido Israel con ese destierro, ¿verdad? De la que se supone que tiene que salir purificado como un nuevo pueblo. Entonces eso es lo que trata de darles él, de ese ánimo trata de dar con el libro. En la segunda pregunta, pues nos decía que qué libro hemos leído, pues Isaías, ¿verdad? El segundo Isaías, que también se le llama Deutero Isaías. ¿Y quién y por qué lo escribe? Pues nos mandaron a leer el anexo final en la página 166 de nuestro libro rojo. Espero que lo hayan leído. La pregunta 3 nos dice, ¿a qué se refiere Isaías al hablar de siervo? Encontramos que esa palabra pues se repite en varias veces y solo habla así de siervo de Yahvé. Esas son como las frases que él va utilizando y van apareciendo en capítulos posteriores. La misión que él escribe en su obra tiene una personalidad, ese siervo es excepcional y también es desconcertante, ya que se sale del pensamiento en general que se tiene en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es su misión? Su misión es renovar la alianza concluida entre Dios e Israel y hace retornar a los exiliados del destierro y establece una verdadera religión entre las naciones paganas. Eso es lo que se pretende, ¿va? Y todo esto se realizará sin ostentación ni fuerza material, sino que va a ser a través de palabras y de acciones y de gestos, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? En la pregunta nos dice cuáles son las características del siervo. Entonces esa la vamos a ir encontrando cuando vamos leyendo la cita bíblica, que dice, la cita bíblica es Dios el que está hablando. Entonces dice que es mi siervo, ¿verdad? Así le dice a su hijo, que él lo sostiene y que lo ha elegido y que él lo prefiere, ¿verdad? Su Padre, Dios, lo sostiene, lo ha elegido y lo prefiere. ¿Qué más dice el Padre de su Hijo? En él he puesto mi espíritu, ¿verdad? En Jesús tiene su espíritu. ¿Y para qué se lo pone? Para que promueva el derecho de las naciones. Y lo que nos explicaba ya en la pregunta anterior, que dice que no gritará, no clamará, ni voceará por las calles, ¿verdad? O sea, va a ser alguien que va a hablar, a platicar, así como conocemos nosotros a Jesús. Dice que no va a apagar la mecha vacilante, que no romperá la caña quebrada y que promoverá fielmente el derecho. Además, va a implantar el derecho en la tierra y su ley la esperan, ¿verdad? La esperan todos. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Cuál es el significado de la expresión he puesto en él mi espíritu? O sea, eso es algo bien importante y fundamental en la cita bíblica. Pues habla Dios, a quien le está hablando, a los jueces y a los gentiles.
a los que hace la presentación de su siervo directamente. Y dice, he aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, el versículo 1, ¿verdad? Entonces dice yo, Jesús, Dios, perdón, Dios Padre es el que está hablando. Entonces, este siervo de Yahvé es distinto de Israel porque aparece como intermediario entre Dios e Israel. Eso lo vamos a encontrar más abajo entre los versículos 6 y 7. ¿Y qué más nos dice Dios? Y Dios es su sostén, Dios está sosteniendo, es su elegido, Él dice, Él es. Aparte de eso, es quien dice que es en quien se complace. Y si recordamos la cita ya de en el Nuevo Testamento, esas palabras se oyen tanto en el Monte Tabor como cuando bautizan a Jesús, ¿verdad? Entonces aparece la paloma, dicen, y se oye una voz donde dice, este es mi elegido en el que yo me complazco. Entonces, Él es el de las complacencias divinas. En tal forma dice que participa de su espíritu. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Qué más? Y de la misión también, ¿verdad? La misión extraordinaria que Él tiene. Los profetas estaban poseídos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque tampoco nadie habla si no es Dios quien los mueve. Entonces los profetas siempre hablaron y han hablado por el Espíritu de Dios en cuanto que realizaban misiones excepcionales. O sea, leemos todos los profetas, los grandes y los menores, pues hicieron cosas muy extraordinarias y también todos los profetas que conocemos ya en épocas modernas, ¿verdad? Tienen misiones muy especiales. Son gracias, carismas que Dios otorga a las personas, ¿verdad? No es a todos, le pone de manera especial ese carisma a las personas, ¿verdad? Se va forjando en el camino. El Espíritu del Señor es con sus múltiples manifestaciones de dones y cualidades excepcionales que son necesarias para gobernar el pueblo, ¿verdad? Hablando de esa cita bíblica ya en el Antiguo Testamento. Entonces, esas son excepcionales porque si en aquella época eran difíciles las cosas, pues en la actualidad y en la época en que estuvo Jesús, siempre ha sido difícil ser profeta. Pero es una misión que ha confiado el Señor a su siervo Yahvé y ahora es para llevar y restablecer el derecho de las naciones, que son normas jurídicas para la regulación de la vida social y religiosa de Israel. Esa era la idea, ¿verdad? Eso es lo que los profetas les decían a los reyes que andaban mal parados y que han de participadas y las va a pasar a las demás naciones, ¿verdad? No solo es para exclusivo de Israel, sino que ya con el tiempo pues se fueron pasando a otras más. Y nos dice que todo ese nuevo espíritu es profundamente religioso, no es político, es religioso. La palabra derecho dice tiene eminentemente el sentido religioso, porque la religión es el fundamento de todo derecho público y privado. Tendría que ser, ¿verdad? La misión del siervo, por lo tanto, no es política, sino que es religiosa, ¿verdad? Entonces el profeta, esa es su cualidad, su carisma en especial, eso es lo que él tiene y que no es que va a gritar, a imponer, así, así, así. No, es un profeta que habla tranquilo, basándose en la palabra de Dios.